¿Quién es esa mujer y por qué lleva esa caja en las manos? La pregunta fue lanzada al aire como un cuchillo en medio del salón ornamentado con candelabros dorados, mármol blanco y orquídeas dispuestas con perfección clínica. Todos los rostros se giraron hacia la puerta de entrada, donde una mujer de piel oscura, con un vestido azul sencillo y sandalias desgastadas, sostenía una caja de madera envejecida contra el pecho. Era la celebración de los 80 años de don Eliseo Montenegro, el magnate de la construcción, el hombre que había levantado media ciudad con sus manos, o mejor dicho, con las manos de otros. Allí estaban reunidos todos, sus hijos empresarios, sus nietos influencers, su joven esposa y hasta un senador. La presencia de aquella mujer, de paso sereno y mirada firme, rompía o silenciaba algo sagrado en ese lugar. A nadie le había sido permitido entrar sin invitación. Pero ella estaba allí. Mi nombre es Alma, y esta caja, respiró como si hablara con los muertos, contiene la historia que ustedes siempre negaron. La seguridad se acercó, pero don Eliseo alzó una mano temblorosa desde su trono de homenajes. Déjenla. Quiero oírla. A Alma no le temblaba la voz. Cada paso que daba sobre la alfombra costosa era como una campanada fúnebre que anunciaba el final de una mentira. No vengo a pedirles nada. Vengo a devolverle a este hombre lo que escondió, y a decirle frente a todos que soy su hija. Un murmullo se esparció como incendio. Uno de los hijos oficiales, Julián, soltó una carcajada. ¿Una hija? ¿Y de dónde, señora? ¿Del cielo? De su silencio, respondió Alma, clavando los ojos en Eliseo, que se mantenía inmóvil, como si el tiempo hubiera retrocedido 50 años. Mi madre se llamaba Clara Méndez. Fue empleada en su casa cuando usted era joven, antes de que se casara con doña Mercedes. La echó cuando supo que estaba embarazada. La dejó sin trabajo, sin apellido, sin nada. Eso es mentira, dijo Mercedes desde la primera fila, aunque su voz tenía más miedo que autoridad. ¿No lo es? Alma colocó la caja sobre una mesa cercana. La abrió lentamente, como si desenterrara algo sagrado. Dentro había cartas antiguas, fotografías en blanco y negro, una pulsera de hospital y al fondo un sobre cerrado con lacre rojo. Este es el testamento original que él escribió antes de que el poder lo hiciera olvidar. Aquí está su letra, su firma y una confesión que nunca tuvo el valor de hacer pública. Julián avanzó indignado. Esto es un circo. Usted se metió a una fiesta privada para humillar a mi padre. Yo no vengo a humillar a nadie. Vengo a mostrar lo que ustedes se negaron a ver. Vengo con pruebas, no con resentimiento. Si me dejan hablar, se lo demostraré. Eliseo no dijo nada. Tenía los ojos vidriosos, pero no despegaba la mirada de aquella mujer que, pese a todo, no mostraba rencor, sino una forma digna de tristeza. Mi madre me lo contó todo antes de morir. Me dijo que usted le prometió que un día me buscaría. Nunca lo hizo. Guardó silencio, pero escribió este testamento cuando aún tenía corazón. Fue un abogado humilde quien lo guardó, temiendo que lo destruyeran. Murió hace 3 meses y me lo entregó antes de partir. Abrió el sobre. El papel crujía como piel vieja. A mi hija Alma Méndez, nacida en la sombra, doy mi nombre y mi parte más humana. Lo escribo porque tengo miedo de morir sin haber sido justo. Ella no es un error, es mi sangre más limpia, y ojalá un día pueda perdonarme. Leyó Alma con voz firme pero temblor en la respiración. El silencio era tan espeso que nadie se atrevía a toser. Mercedes se levantó. Eso es una falsificación. Es un montaje de una oportunista. Una actriz barata. No tengo cómo convencerla si no quiere ver, respondió Alma. Pero no estoy sola. Aquí tengo las cartas que usted, don Eliseo, le escribió a mi madre durante 2 años. Reconózcalas. Están fechadas. Hay fotos juntos. Y en este sobre hay un análisis de ADN que encargué hace un mes, con la ayuda de una enfermera que trabaja en el hospital donde usted se atiende. Colocó el sobre en las manos de un abogado que había sido amigo de Eliseo por más de 40 años. Era un hombre recto, retirado, pero que aún inspiraba respeto.
¿Puedo leerlo, Eliseo? El anciano asintió con una lentitud que dolía. El abogado leyó en voz alta. Coincidencia genética del 99,8%. No quedaba duda. Julián dio un paso atrás. La joven esposa de Eliseo ocultó el rostro. Mercedes se desplomó en su silla, y Eliseo, con las manos trémulas, murmuró: «Perdóname, hija. Fui cobarde». Alma bajó la cabeza. «No busco disculpas, señor. Vine a contar la verdad. Vine a dejar este testamento en sus manos para que decida si lo hará valer. No necesito sus riquezas. Necesito que la historia de mi madre no quede enterrada como si nunca hubiera existido». La dignidad con la que Alma cerró la caja y dio un paso atrás fue más poderosa que cualquier grito. Los fotógrafos de revistas presentes para cubrir la fiesta no sabían si apagar las cámaras o capturar el momento. Un millonario enfrentado con su pasado, una hija invisible emergiendo entre los trajes caros. La historia se escribía sola, pero con un peso que solo los años permiten entender. Alma se giró para irse. No esperaba nada más. Había dicho su verdad. Había abierto una herida que ya no podía ocultarse bajo los manteles de lino. «Alma», llamó Eliseo, con voz débil. «No te vayas». Ella se detuvo. Cerró los ojos. El salón aún ardía de miradas y cuchicheos. Alma no se giró de inmediato. Se quedó de espaldas al hombre que ahora la nombraba, por primera vez en voz alta, como si ese simple gesto pudiera borrar décadas de silencio. «No te vayas», repitió Eliseo, más firme esta vez. «No esta vez». Ella respiró hondo, giró lentamente, con la dignidad de quien no había llegado a mendigar amor, sino a devolverle a su historia la carne y el rostro que le habían negado. «¿Y para qué quedarme?», preguntó con calma. «Para ser observada como una mancha en su linaje. Para que me escuches al menos esta vez». El abogado que había leído el testamento lo miró con seriedad. «Eliseo, hay cosas que no se pueden reparar, pero hay verdades que no deben volver a enterrarse. Usted ya no es joven». Y ella vino sin odio. Eliseo extendió la mano. Tenía los dedos torcidos por la edad, pero aún fuertes. «Ven, siéntate a mi lado». Los hijos oficiales se removían incómodos. Julián miraba con furia contenida. La joven esposa intentaba mantener la sonrisa social, aunque su rostro era puro desencaje. Mercedes no hablaba. Observaba con los ojos perdidos, como si cada palabra de Alma fuera una traición directa. Alma dudó un segundo, y luego caminó. Cada paso hasta el sillón de su padre parecía marcar un cierre invisible en su pecho. Cuando se sentó a su lado, Eliseo tomó su mano con torpeza. Era fría, como si el tiempo le hubiera robado el calor, pero la apretó como un padre que despierta de una larga anestesia. «Yo no fui valiente», admitió Eliseo. «Era joven, débil. Tenía miedo de perder todo si aceptaba que había cometido un error». «No fui un error», corrigió Alma sin levantar la voz. «Fui una niña criada por una madre que nunca me habló mal de usted, aunque le rompió el alma». «¿Ella sufrió mucho?» Murió con su nombre en los labios, pero sin rencor. Decía que a veces los hombres poderosos son cobardes porque nunca aprendieron a pedir perdón. Eliseo cerró los ojos. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. Julián no pudo más. «Esto es una farsa. Nosotros hemos estado a su lado toda la vida. Ella aparece con una caja vieja y pretende que...» «Basta», rugió Eliseo, con una fuerza que estremeció a todos. «Tú y tus hermanos han vivido de mi apellido como si fuera un trono, pero se olvidaron de lo más importante, la verdad». Un silencio espeso se volvió a instalar. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. La pulsera de hospital aún reposaba sobre la mesa, como un símbolo que no necesitaba explicación. El abogado se acercó nuevamente. «Don Eliseo, ¿desea oficializar el contenido de ese testamento?» «Sí, lo escribí con plena conciencia. Nunca lo destruí. Solo lo escondí de todos, como me escondí yo mismo. Y si me queda algo de honor antes de morir, quiero que ella tenga lo que es suyo. No hablo de dinero. Hablo de nombre, de historia». Mercedes murmuró algo, pero nadie la escuchó.
Su reinado social se estaba desmoronando frente a los ojos de todos. Alma se levantó. Yo no necesito títulos ni fortuna, solo quiero que mi madre sea recordada y que mi hija, porque sí tenía una hija, sepa que su sangre no es vergüenza sino memoria. Sacó una fotografía de su cartera. Una niña de 8 años, con el mismo brillo en los ojos que Alma, sonreía desde un parque modesto. Ella se llama Luz, porque eso fue lo que mi madre me enseñó a buscar, incluso en medio de la oscuridad. Eliseo tomó la foto con manos temblorosas. Puedo conocerla. Cuando sea el momento, cuando deje de ser un secreto, cuando sepa que no crecerá pensando que su abuelo tuvo miedo de ella. La gente comenzaba a salir del salón. El evento había muerto. Las cámaras, aunque prohibidas, habían captado lo esencial. Un imperio enfrentado por la verdad, una familia expuesta, un padre vencido no por venganza, sino por dignidad. El abogado tomó la caja y la cerró con delicadeza. Esto debe ir al notario, hoy mismo, y debe hacerse público, por justicia, por historia. Gracias, dijo Alma. Julián, derrotado, se giró hacia los demás. ¿Y nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Alma lo miró con una suavidad inesperada. Significa que ya no tendrán que cargar con una mentira. A veces lo que creemos perder es lo que más nos libera. Se giró hacia Eliseo. Yo voy a irme. Pero si un día quiere sentarse en silencio, sin cámaras, sin herencias ni testamentos, para hablar como dos personas que aún pueden reconocerse, estaré ahí. Eliseo no respondió. Solo asintió, con la fotografía de Luz aún en sus manos. Alma caminó hacia la salida. Esta vez, nadie la detuvo. Nadie la escoltó. Nadie la juzgó. Su paso era firme y su espalda erguida como nunca. En la puerta, una niña esperaba con una mujer mayor. Luz corrió hacia su madre. ¿Terminó, mamá? Sí, hija, terminó. Y la abrazó con la fuerza de todas las generaciones que vinieron antes. Un periodista intentó acercarse. Alma lo miró de frente. No hay noticia aquí, solo justicia. Y se fue, sin lágrimas, sin gritos, sin oro, solo con el nombre de su madre brillando en la memoria de todos. El salón quedó en ruinas emocionales, no por los objetos, ni por los cristales intactos, sino por la estructura invisible que se había derrumbado frente a todos, la imagen perfecta de una familia poderosa. Don Eliseo, aún sentado, no soltaba la fotografía. Su mano temblaba, pero no por la edad. Era otra cosa, algo que nacía en lo más profundo cuando uno se ve en el espejo sin los adornos de los años. No sabía que tenía una nieta, dijo en voz baja, casi como un lamento. El abogado se le acercó, despacio. Sabía Eliseo, pero no quiso saber. Que es distinto. Julián, aún en el rincón, no parecía procesar lo que había ocurrido. Se llevó las manos a la cabeza, buscando argumentos que ya no servían. Sus hermanos menores, más discretos, se alejaron. Nadie quería estar al centro de la escena, cuando el telón ya había caído. Mercedes se levantó, pero no se acercó al esposo. Su voz por fin clara sonó como veneno disfrazado. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Repartir la herencia entre bastardas? Voy a hacer lo que debía hacer hace 40 años, dijo Eliseo con un hilo de voz. Voy a reparar. Ella lo miró con desprecio. Siempre fuiste débil. No soportabas el escándalo. No era escándalo, dijo el abogado. Era verdad. Mercedes caminó hacia la salida, pero antes de irse, se giró hacia su esposo. Espero que ese acto de redención te dé paz, porque te costará todo. Eliseo no respondió. Solo acarició la foto de Luz, como si en esos ojos pequeños y llenos de vida encontrara la oportunidad que el tiempo le negaba. Esa noche, el silencio fue más largo que nunca en la mansión Montenegro. Las luces seguían encendidas, pero nadie dormía. Eliseo pidió estar solo. Nadie lo contradijo, ni su esposa, ni sus hijos, ni el personal. En su despacho, frente al retrato pintado al óleo de sus padres, inflexibles, orgullosos, duros,
Colocó la foto de Luz al lado de una vieja imagen en blanco y negro de Clara Méndez, que había guardado en un cajón oculto por décadas. «Eres igual a ella», murmuró. La misma mirada, la misma fuerza. Se levantó con esfuerzo y buscó una caja de madera que guardaba detrás de la biblioteca. Dentro había cartas amarillentas, fotografías, un mechón de cabello atado con una cinta azul, objetos que había guardado a escondidas, que no había tenido valor de destruir ni de mostrar. «Perdóname, Clara», susurró, con una ternura que nadie le conocía. «Nunca fui valiente contigo, nunca fui digno de ti». Abrió una de las cartas, escrita con tinta azul. Clara hablaba con dulzura, incluso después de haber sido echada. Le decía que entendía sus miedos, pero que un hijo no era carga ni amenaza, que ella iba a criar a Alma con dignidad, con o sin su apellido, que algún día él comprendería. Y ese día había llegado. Alma, en su modesto departamento al sur de la ciudad, abrazaba a Luz mientras dormía. La niña había preguntado poco, solo quería saber si el hombre de la foto era su abuelo. «Lo es, amor», había dicho Alma, y hoy lo supo también. La madre de Alma, Clara, ya no estaba, pero su presencia habitaba cada rincón de ese hogar sencillo. Su retrato colgaba en la cocina y en los armarios aún se guardaban recetas escritas a mano, pañuelos bordados y libros con frases subrayadas. «Lo importante no es que nos reconozcan», decía siempre Clara. «Lo importante es que sepamos quiénes somos». Alma se sentó frente a la mesa, sacó la caja que había llevado a la fiesta. Todavía olía a madera antigua. Dentro, más allá de los documentos, quedaban fragmentos de una historia que por fin había sido dicha. Pero aún faltaba algo. Días después, el abogado llamó a Alma. «Don Eliseo quiere verla. Está enfermo, le queda poco, según los médicos, pero está lúcido y quiere hablar con usted y con Luz». Alma dudó. No por rencor, sino por protección. No quería que su hija sufriera la decepción de una segunda negación. «¿Está seguro?» «Más que nunca. Le aseguro que no es un gesto vacío. Él quiere dejar algo más que un testamento». La casa de Eliseo, antes impenetrable, se abrió como un lugar distinto. Ya no había fiesta, ni escoltas, ni trajes caros. Solo un silencio lleno de espera. Luz caminó junto a su madre, aferrada a su mano. Eliseo, postrado en su sillón de lectura, las esperaba con los ojos cansados pero vivos. «Hola, Luz», dijo con voz apagada. «Soy tu abuelo». La niña lo miró. Luego se acercó lentamente. «¿De verdad?» Eliseo asintió. Tenía lágrimas contenidas, pero sonrió. Una sonrisa sincera. «¿Puedo darte un abrazo?» Luz lo miró, como buscando en los ojos de su madre una señal. Alma asintió con dulzura. La niña se acercó y rodeó al anciano con sus brazos pequeños. Eliseo cerró los ojos. No dijo nada, pero algo dentro de él pareció descansar por primera vez en mucho tiempo. Luego se dirigió a Alma. «Quiero que tomes estos papeles. Son cartas para ti y para Luz. Algunas las escribí esta semana, otras hace años. Nunca supe si las entregaría». «Gracias», dijo Alma con voz entrecortada. «No sé cuánto tiempo me queda, pero no quiero irme con la boca cerrada otra vez». Se hizo un silencio. Solo el tic-tac del reloj antiguo llenaba la habitación. «Tú no viniste por venganza, y eso me salvó. Me mostraste que aún se puede decir la verdad sin destruir. Solo quería que lo supieras». «Lo sé», respondió Alma, «y eso basta». Se quedaron allí, los tres, en una escena íntima que nadie más vio. Una familia reconstruida no por conveniencia ni por dinero, sino por la palabra dicha a tiempo. Los días siguientes pasaron con una quietud distinta, como si la ciudad, ruidosa y veloz, hubiera hecho una pausa para honrar algo invisible pero profundo. Don Eliseo no salió más de su habitación. El personal de la casa, que durante años solo lo había tratado como el señor, ahora lo miraba con compasión. Porque todos, incluso ellos, sabían lo que era esconder el pasado bajo las alfombras del poder. Cada día, Alma y Luz lo visitaban por una hora. Hablaban de cosas simples:
la infancia de Alma, los sueños de Luz, los sabores que Clara solía cocinar. No había discursos, ni pedidos, ni ajustes de cuentas, solo presencia. Y eso era más valioso que todo lo escrito en un testamento. Una tarde, mientras el sol atravesaba los vitrales del despacho, Eliseo pidió algo especial. «Quiero que me lleves a ver la casa donde vivieron tú y tu madre». Alma lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?» «Más que nunca. Quiero ver lo que negué. Quiero pisar ese suelo». Fue un traslado difícil. Eliseo, en silla de ruedas, acompañado por el abogado y un enfermero, llegó al barrio donde Clara había criado a Alma. La calle era tranquila, las fachadas modestas, pero limpias. Las flores en las ventanas decían más que los mármoles de su mansión. Alma abrió la puerta de la casa donde aún vivía. Eliseo cruzó el umbral como si entrara en una iglesia. «¿Aquí creció ella?», preguntó. «Aquí nos enseñó a resistir, a vivir con poco, pero con verdad». En la sala había una repisa con fotos, Clara de joven, Alma de niña, Luz recién nacida. Eliseo pidió detenerse frente a un cuadro bordado que decía: «La verdad no siempre brilla, pero siempre alumbra». ¿Eso lo hizo ella? Cada puntada fue en una noche que no podía dormir. El anciano no habló más, solo pidió que lo dejaran solo unos minutos. Cuando volvió al auto, tenía los ojos rojos, pero serenos. Pocos días después, una mañana silenciosa, Eliseo Montenegro murió en su casa. Murió en paz, según dijeron sus médicos, dormido, sin dolor, y con una carta apretada entre los dedos. La noticia recorrió los periódicos, pero no con escándalo. El abogado había preparado todo con detalle. La existencia de Alma fue confirmada en el testamento final, junto con una carta pública que pidió leer en su entierro. Alma dudó en asistir, pero lo hizo por él, por Clara, por Luz. El funeral fue sobrio, las cámaras se mantuvieron a distancia. Y fue el abogado quien leyó con voz firme y lenta el último mensaje de Eliseo. «A los que me conocieron por el nombre y no por los actos, les digo, no fui el hombre que aparenté ser. Fui menos valiente, menos justo, más débil de lo que mi legado sugiere. Pero antes de morir, fui testigo de la dignidad más pura, la de una hija que no pidió venganza, sino reconocimiento. Su nombre es Alma, su madre fue Clara, y su existencia es mi mayor verdad. A ella y a Luz, mi nieta, les dejo más que bienes, les dejo mi nombre sin sombra, que la historia no las olvide como yo lo hice, que los corazones que aman sin rencor sean, algún día, la medida de nuestro valor». Nadie habló después. No hacía falta. Lo dicho era una lápida sin mármol, pero con verdad. Con el tiempo, Alma no se convirtió en millonaria ni heredó mansiones. Lo que recibió fue otra cosa, un espacio en la historia, una página arrancada del olvido que por fin fue devuelta. El apellido Montenegro fue añadido a su documento, pero ella nunca dejó de firmar también con el Méndez que su madre le dio. El despacho de Eliseo, tal como él había pedido, fue transformado en una pequeña biblioteca comunitaria. En una placa sencilla junto a la puerta se leía: «Aquí vivió el hombre que cayó y la hija que habló por ambos». Luz creció sabiendo que su historia no era motivo de vergüenza, sino de fuerza, y cada vez que le preguntaban por su abuelo, respondía: «Era un hombre que aprendió a tiempo lo que otros aprenden tarde, y eso fue suficiente para que yo lo quiera». Años después, Alma fue invitada a hablar en un congreso sobre memoria, historia y verdad. Subió al escenario con el mismo vestido azul sencillo, y comenzó su discurso con una frase que marcó a todos los presentes. «Yo no vengo a contar una historia de herencia. Vengo a hablar de algo más valioso, el derecho a existir con nombre, con rostro y con historia. Porque la sangre no se elige, pero el silencio sí». Habló de Clara, de Eliseo, de Luz, y del día en que se atrevió a entrar en un salón lleno de rostros que la despreciaron, solo para decir: «Yo también soy parte de esto». No hubo aplausos inmediatos, solo lágrimas, y un respeto que no nace del miedo,
sino del reconocimiento. El abogado, ya anciano, visitó la biblioteca un día. Encontró a Alma sentada, leyendo cuentos a un grupo de niños del barrio. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», le dijo. «¿Qué?». «Que no pediste castigo, pediste memoria, y eso transforma más que cualquier juicio». Alma sonrió. «La justicia no siempre castiga. A veces simplemente dice la verdad en voz alta». Y siguió leyendo, mientras Luz ayudaba a organizar los libros. La historia de Alma no fue llevada al cine, ni a las portadas, pero se convirtió en una leyenda tranquila entre las vecinas, en un ejemplo para las madres, en un susurro para los niños que no saben de dónde vienen, porque ella había probado que a veces la dignidad no grita, solo entra por la puerta, con una caja en las manos, y cambia todo. Pasaron los años, como pasan las estaciones en un árbol que no se rinde. Alma envejeció sin ruido, sin ambiciones de fama. Vivía con lo justo, enseñando en la escuela del barrio y escribiendo cartas que nunca enviaba, como hacía su madre. Eran cartas para Clara, para Eliseo, para ella misma. Cartas donde registraba no los hechos, sino los sentimientos que no se podían decir frente a otros. Cada aniversario de la muerte de Eliseo, Alma y Luz colocaban una flor blanca frente a la biblioteca. No un ramo, una sola flor. Porque una sola verdad, dicha a tiempo, puede valer más que 1000 adornos tardíos. Luz creció con preguntas, y Alma nunca las evitó. Le habló del abandono sin rencor, de la negación sin odio, de la herencia sin codicia. Le enseñó que los secretos no deben guardarse por miedo, sino contarse con ternura, cuando el alma está lista. Una tarde de otoño, ya con sus cabellos salpicados de plata, Alma recibió una carta. Era del nieto menor de Eliseo, un joven llamado Tomás. Había sido un niño callado en aquella fiesta, pero recordaba todo. «Querida Alma», decía, «perdón por no haber hablado antes. Yo era solo un chico asustado, pero siempre supe que lo que hiciste aquella noche fue un acto de valor. Ahora, como adulto, entiendo lo que significa cargar con una historia no contada. Estoy estudiando Derecho, y cada vez que escucho hablar de justicia, pienso en ti. Gracias por cambiar la forma en que veo a mi familia y a mí mismo». Alma lloró en silencio. No de tristeza, sino de algo más profundo. La certeza de haber sembrado algo que no se pudre con el tiempo. Un día, una productora de televisión llamó. Querían hacer una serie inspirada en su historia. Le ofrecieron dinero, contratos, reconocimiento. Alma agradeció y rechazó. «Mi historia no necesita luces, necesita silencio, memoria y respeto». «Pero puede inspirar a millones», insistió la productora. «Ya lo hace», respondió Alma, «con una niña que ahora es mujer, y con vecinos que aprendieron a llamar las cosas por su nombre». Luz, ya adolescente, seguía ayudando en la biblioteca. Era reservada, curiosa, inteligente. Un día, encontró las viejas cartas de Clara en una caja olvidada del armario. «¿Puedo leerlas?», preguntó. «Claro que sí», respondió Alma. «Son tuyas también». Pasó semanas leyéndolas una por una, en voz baja, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa. «Abuela escribía con el corazón en la mano», dijo una noche. «Y tú también. ¿Te diste cuenta de que las dos se parecen mucho?» «Eso me asusta a veces», respondió Alma, «pero también me da fuerza». Luz se acercó y le tomó la mano. «Y yo me parezco a las dos, ¿verdad?» «Sí, hija. Eres la síntesis de todo lo que ellas soñaron y de lo que aún no hemos contado». Una mañana, mientras ordenaba papeles en la biblioteca, Alma encontró la última carta que Eliseo había escrito. No la había leído aún. Estaba en un sobre azul, con su nombre escrito a mano. Tembló al abrirla. «Alma querida, si esta carta llega a ti, es porque ya no estoy. No sé si fui valiente por dejarte entrar o cobarde por no haberlo hecho antes. Pero si algo aprendí en estos últimos días fue esto. La verdad llega cuando alguien la merece. Tú la merecías desde el principio. Perdón por los años en los que no estuve. Perdón por el nombre que escondí. Gracias por no convertirme en un enemigo.
cuando tenías todas las razones para hacerlo. No sé si merezco tu amor, pero si alguna vez me tienes en tu memoria, que sea como el hombre que escuchó, por fin, el nombre de su hija, y lo dijo con orgullo. Te quiere, Eliseo. Alma sostuvo la carta contra el pecho por largo tiempo. No lloró. No era necesario. A veces, el silencio tiene más verdad que 1000 lágrimas. Con los años, la historia fue pasando de boca en boca en el barrio. No como un escándalo, sino como una lección. Las madres la contaban a sus hijas, los profesores la narraban como ejemplo, y la biblioteca se convirtió en más que un lugar de libros. Era un santuario de palabras no dichas, de nombres recuperados, de verdades humildes. Alma envejeció sin miedo, vivió con lo suficiente, y murió tranquila en su cama, con una carta en la mano. Era de luz. Mamá, gracias por contarme todo, por no esconder lo que dolía, por enseñarme que el silencio solo es paz, cuando no encubre injusticia. Hoy, cuando cierro tus ojos, siento que no te vas, solo cambias de forma. Estás en cada palabra que enseño, en cada niño que escucha la historia de una mujer que se atrevió a entrar en una fiesta de ricos con una caja en las manos y salió con la frente en alto. Te amo. Luz. Luz tomó la caja de su madre y la llevó consigo. No para exhibirla, no para ganar fama, sino para recordarse en los días difíciles que viene de una línea de mujeres que dijeron la verdad cuando nadie quería oírla. Y cada vez que alguien le pregunta quién fue su abuela, su madre, y qué heredó de ellas, ella responde con una frase que aprendió a sus 8 años: la verdad no siempre brilla, pero siempre alumbra, y con eso basta.